quiero tener una reflexión sobre todo. Bueno, hoy fue muy fuerte todo y de algún modo Dios reconfigura nuestros planes de una manera especial y única. Yo quisiera que pasemos a la siguiente. Estas son frases que de un modo u otro ya fueron dichas, ¿no? Pero lo podemos citar: detrás de todo acto de violencia y dolor, tristeza y una profunda sensación de no ser visto. Muchos jóvenes se sienten solos, invisibles, como si no fueran nada para nadie, y la violencia aparece como una forma extrema de expresar ese malestar. Juan Pablo Berra. Estas son notas que han salido en los diarios a colación de lo que ocurrió en Santa Fe. Otra frase que me llamó la atención: cuando no hay palabras, el cuerpo habla. Me pareció terrible esto, ¿no? Lo dice un psicopedagogo, un colega de Lore: cuando no hay palabras, el cuerpo habla. La pelea, el empujón o el insulto son muchas veces el único idioma disponible para decir estoy sufriendo o no sé cómo pedir ayuda. Estas frases son impactantes en algún sentido porque transforman al victimario en víctima, ¿no? Nos cuesta a nosotros entender que los victimarios también son víctimas. Y el victimario, o sea, el que hace violencia, también es víctima. Tanto o más víctima que la víctima a quien el victimario le está ejerciendo violencia. Esta comprensión de la enfermedad, estos profesionales, hasta donde yo sé, no tienen una concepción cristiana, pero lo que expresan es profundamente cierto, porque realmente lo que nosotros estamos viendo, lo que Lorena contaba, lo que Lucio y aún la tremenda experiencia que Patricia nos compartió, emergen de una realidad de que la soledad, la invisibilidad, de que no somos nada, pueden expresarse de forma extrema a través de la violencia. Hay otras formas, quizás menos extremas, pero que son socios en esta aventura de matar, ¿no? La droga, el alcohol, las redes, son socios en esta intencionalidad que emerge de lo más oscuro, que emerge del corazón mismo del infierno, que es de destruir a la juventud, a la sociedad y a la familia, ¿no? Y me pareció tremendo esto de que cuando no hay palabras el cuerpo habla, no hay manera de expresar. Esto también lo saben los dermatólogos, por ejemplo, los gastroenterólogos. Cuando hay determinadas cosas que no las podemos verbalizar, el cuerpo las va a expresar. Y muchas enfermedades tienen su origen realmente en esta incapacidad de expresar lo que nos pasa. Si vamos a la siguiente, como bien dijo Lorena y otros repitieron, en la ciudad solo veo contiendas y violencia. Esto fue escrito hace 3000 años. Lo escribió el rey David cuando él era víctima de violencia, de alguien que debía haber sido su protector y su mecenas, ¿no? De algún modo su mentor. Él lo perseguía al punto que estuvo 10 años huyendo y escapando de la violencia. Pero él decía: en la ciudad solo veo, ese solo veo lo puse en rojo porque no es que solo había eso, es lo que él veía. En la ciudad hay muchas cosas, también en nuestra ciudad, pero a veces solo emerge esto, ¿no? Solo logramos visibilizar las contiendas y la violencia. Hay otra frase que también, la siguiente, dice, y ya es una frase del apóstol Santiago: ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Me gusta esta expresión de la Nueva Traducción Viviente porque coloca el peso de la prueba dentro de nosotros mismos. Es muy fácil transferir la culpa. Ustedes saben que la palabra excusa viene de ex causa. Quiere decir poner la causa afuera de nosotros. Quiere decir que la excusa no es otra cosa que pasar el peso de la responsabilidad a un tercero. En definitiva, toda excusa es en definitiva una evasión de la comprensión de la propia responsabilidad en el tema que nos ocupa. Y el apóstol Santiago dice: ¿qué es lo que causa? O sea, no la excusa, ¿qué es la incausa? O sea, ¿qué es lo que está causando las disputas y las peleas? ¿Es el ambiente? Sí. ¿Es la familia? Puede ser. ¿La escuela?
la falta de sustento económico, si una falta de vivienda, puede ser. ¿No serán en definitiva excusas? Porque si no, todos los que no tienen casa serían violentos, todos los que tienen una familia violenta en definitiva lo serían, todos los que se criaron en un barrio violento serían violentos, y esto sabemos que no es cierto. ¿Por qué no es cierto? Porque surgen de las cosas que pasan, que combaten en su interior. Fíjense el verbo ahí, hay un combate interno. En definitiva, toda forma de combate externo no es otra cosa que una expresión del combate interno. Es decir, yo combato externamente porque hay una pelea dentro mío. Y del mismo modo que una olla a presión, si se la libera bruscamente, sale el vapor, explota. Del mismo modo, cuando se abre una válvula, sea porque cruzó alguien delante mío o el auto hizo otra maniobra, entonces bajo con el matafuego y le rompo el parabrisas. Toda forma de violencia, en definitiva, es una expresión del conflicto interior. Y esto sí es lineal. Es decir, nadie va a ser violento externamente si no lo es primero interiormente. Por lo tanto, la única manera, según Santiago, según la palabra de Dios, que yo tengo de resolver esto es apagar el combate interior, porque las disputas y las peleas requieren en definitiva que yo desactive la causa, porque si no va a ser como cortar el césped. Todo lo que yo haga para frenar la violencia de la piel para afuera va a ser como cortar el césped. Si yo corto el césped hoy, lo voy a tener que volver a cortar la semana que viene o en 15 días, porque va a volver a crecer. Yo puedo cortar externamente cosas de violencia, podría decir, bueno, no tengo más internet, bueno, hago ejercicio, hago lo que sea, busco cosas externas, aún medicación, que traten de apagar mi problema interno, pero en definitiva la pelea está en el interior. Y otra frase más que viene después, dice así: cuando ustedes siguen los deseos de la propia naturaleza, los resultados son más que claros. Acá es Pablo el que escribe. Hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otras cosas parecidas. Esto no es el diario del fin de semana, no es el reporte de la mesa de nocturnidad del fin de semana. Esto fue escrito hace 2000 años. Hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas. Nada es nuevo bajo el sol. Esta frase tiene 2000 años. Quiere decir que, de nuevo, acá también Pablo, coincidiendo con Santiago, dice que en realidad lo que produce todo eso nace en el interior, en la propia naturaleza, dice ahí. Y acá descubrimos en realidad que el problema es interior. Es muy fácil echarle la culpa a mi padre, que tal vez la tenga, a mi familia, que quizás la tenga, a la política, a la sociedad, al vecino, a lo que sea, al que me cruzó la moto, al que sea. Nosotros le transferimos en definitiva en ex causa un problema que es interiormente nuestro. Por eso quiero ir cerrando con la idea que sigue, que también es del apóstol Pablo y a continuación de Gálatas 5, que dice lo siguiente: en cambio, esta es la continuación de la frase anterior, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad, control propio. No existen leyes contra estas cosas. Realmente no existen leyes que vayan en contra del amor, de la alegría, de la paz, de la paciencia, de la gentileza, de la bondad, de la fidelidad, de la humildad y del control propio, fruto del Espíritu Santo, dicho en palabras por ahí más fáciles para que nosotros podamos entenderla. No existen leyes contra estas cosas. Ahora, vos dirás, y con esto quiero ir cerrando la idea y vamos a tratar de concentrarnos en esto que ahora quiero decir, porque es un poco el cierre de todo lo mucho y bueno que Dios nos dio hoy, ¿no? Y son palabras del Señor Jesucristo. En el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie. Y yo quisiera que hoy lo veas de pie a Jesús acá.
que te está diciendo lo siguiente: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, dijo Jesús, como dice la Escritura, de su interior, del mismo interior de donde nacen las borracheras, la fiesta desenfrenada, la violencia, la discordia, la pelea y todo eso, del mismo interior. Es decir, de la misma fuente, pero ahora transformada, va a surgir todos esos ríos de agua viva. Y por si no nos quedara claro, el apóstol Juan, que escribe de Jesús, dice, con esto se refería al Espíritu Santo. Poneme el anterior de nuevo, Juan. Fíjate que en la anterior, fíjense esto que dice, cuando ustedes siguen los propios deseos de la misma naturaleza, surgen del interior. Y Santiago decía, son los malos deseos que combaten en su interior. Ahora, si vamos a lo que dijo Jesús, de nuevo a la siguiente, fíjate que dice, de su interior brotarán ríos de agua viva, que van a producir ese fruto que es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad y todo lo demás. ¿Qué es, pues, concluyendo, lo que tenemos que hacer? Ni más ni menos, ni más complejo, ni más difícil que lo que hoy vimos acá en el frente. La invitación que Gustavo Andrés le hizo a Lucio en esta noche es la que vos tenés que tomar. Yo no sé si es la primera, la segunda o la centésima vez. Estas paredes no cambian a nadie. Este hombre tan imperfecto como vos, con un micrófono, no cambia a nadie. Tener una Biblia en tu mano no cambia a nadie. El único que tiene poder para cambiar el interior es el Espíritu Santo, porque es el único que tiene el poder de transformar tu genética espiritual. El hombre está muy preocupado por cambiar la genética biológica, pero el único que puede cambiar la genética espiritual no es un programa, no es una religión, no es una persona, no es una serie de ritos o de liturgias a cumplir. El único que puede cambiar el interior es una persona. ¿Cómo explicaríamos entonces que Patricia, en lugar de estar maldiciendo a medio mundo por lo que le pasó, ella dice, hoy quiero darle a otros lo que mi hija no tuvo? La única manera que eso pase es que el Espíritu Santo transforme el interior. La única manera que vos realmente podés dejar toda expresión de violencia es que el Espíritu Santo transforme tu interior. Y nada de esto es mágico, porque el Espíritu Santo es como un río. Y un río no produce los efectos de un día para el otro. Si uno riega un desierto, al primer día no va a haber nada, al segundo día no va a haber nada, al primer mes no va a haber nada. Pero si ese río sigue inundando ese desierto, progresivamente vamos a empezar a ver pequeños brotes verdes. Progresivamente aves van a ir a abrevar a las orillas de ese río. Con el tiempo el césped va a empezar a crecer y con el paso de las décadas va a haber árboles, va a haber animales y eso se va a transformar en un vergel. Eso hace Cristo en tu vida. De su interior brotarán ríos de agua viva. Fíjate que no es desde el exterior. Transformar tu vida en un formato religioso es pintar sobre la humedad. No vas a lograr cambiar absolutamente nada. Por eso ninguna religión cambia, tampoco la evangélica. Lo único que puede realmente cambiar una vida es el poder transformador de Cristo. Quiero animarte a que cierres tus ojos un momento. Y en este tiempo de introspección, hacete esta pregunta, pero hacétela con sinceridad. ¿Quién tiene el timón de mi interior? ¿Quién controla la tormenta que hay adentro? ¿Quién filtra los deseos más profundos que salen de mi alma? ¿Quién? El que cree en mí, dijo Jesús, de su interior. El que cree en mí.
¿Querés realmente que tu interior cambie? ¿De verdad querés que deje de fluir la violencia en todas sus formas? Aún en la forma del silencio y del ninguneo al que te rodea, que es una forma de violencia también. ¿Querés realmente que se produzca un cambio que bendiga a tu familia, a tu entorno, a tus seres queridos, a tus hijos, a tus compañeros? No hay fórmulas mágicas. Gandhi fue el que dijo: no hay camino hacia la paz es el camino. Cristo es el camino. Dijo Jesús que Él era el camino, la verdad y la vida. No se preocupen por los celulares que suena, porque eso es típico cuando estamos predicando el Evangelio. Y eso nos demuestra que hay alguien que es malo y que quiere distraerte. Por tanto, en el nombre de Jesús te pido que escuches lo que estoy diciendo. Que realmente puedas darle lugar en tu interior al Cristo que transforma. De su interior correrán ríos de agua viva. De su interior saldrá el poder para cambiar. No está afuera. No está en fórmulas mágicas. No está en circuitos. No está en constelaciones. No está en saber a qué se dedicaba el tatarabuelo de tu tatarabuelo. No está en eso. No está en los astros, no está en las formas, no está en las religiones, tampoco en la evangélica. Solo una persona transforma. Y solo una persona me puede transformar a mí. Porque si yo hoy todavía quiero cambiar cosas, y las debo cambiar, y muchas, tengo que seguir acudiendo a la misma fuente. Porque solo el Espíritu Santo de Dios es capaz de cambiar en mí lo que yo necesito cambiar. Padre, en este momento yo te pido que tu Espíritu Santo apele sobre cada vida, sobre cada corazón. Señor, queremos ser limpios. Queremos que de nuestro interior deje de fluir un río Reconquista, que lo único que tiene es un horrible olor a podrido. Queremos, Señor, que ese río Reconquista sea transformado en el río transparente de las montañas, cuya agua se puede beber. Señor, transforma nuestro torrente interior. Tu espíritu de vida cambie nuestro ser. Y quiero animarte, si no lo has hecho antes, que hoy puedas hacer esta misma oración que hoy escuchaste. Padre, en esta noche yo creo que Jesús murió por mí y pagó el precio de sangre por mis pecados, por mi desobediencia, por ese torrente interior que ensucia y contamina. Él pagó el precio con su vida. Y por eso hoy te pido que se cumpla en mi vida lo que Jesús dijo, que el que cree en Él, de su interior van a correr ríos de agua limpia, ríos de agua viva en tu ser, ríos de agua viva, de agua limpia, de agua transparente, de agua que bendice, que edifica, que nutre, que lleva vida a todo lo de alrededor. Te invitamos a entregar tu vida a Cristo en esta noche. Con esta sencilla oración: Padre, hoy te entrego mi vida. Recibo a Jesús como el Salvador y Señor de mi vida. Le entrego todo lo que soy. Y te pido, Padre, que el Espíritu Santo habite en mi corazón y limpie todo y me haga una nueva persona. Con esta o con otras palabras similares, podés abrirle tu corazón a Cristo.
Padre, yo quiero pedirte en este momento que nada nos distraiga de pensar que esto es lo más importante que podemos hacer en nuestra vida. Por nuestro propio bien, por nuestro destino eterno y por la transformación de los que nos rodean. Señor, que tu palabra, dicha de manera imperfecta, pueda ser aplicada a los corazones y Cristo pueda nacer en cada una de las vidas que aquí estamos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.